Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional y transmitido a través de la señal de JNE TV. Soy Nadir Iriarte y comenzamos con el programa. Con el propósito de tener mayor eficiencia y celeridad en los servicios que brindan el Tribunal Constitucional y el RENIEC, firmaron 3 convenios. Esta y otras noticias en el siguiente bloque. 3 convenios de cooperación, 1 marco y 2 específicos que permitirán una mayor celeridad y eficiencia en los servicios que prestan ambas instituciones, suscribieron el presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Miranda Canales, y el jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, Jorge Luis Irribarren Lazo. El TC y el RENIEC se comprometen en los documentos a emprender tareas conjuntas, poniendo especial interés en temas referidos a intercambio de información, colaboración tecnológica y orientación en asuntos de su competencia. Gracias a los convenios, el RENIEC suministrará información al TC relativa a la identidad de las personas naturales. Realmente muy contento de poder suscribir este convenio. Es histórico, es significativo, es trascendente. Lo que estamos suscribiendo hoy día no es otra cosa que la posibilidad de que las instituciones públicas, en particular constitucionalmente autónomas como el Tribunal Constitucional y el RENIEC, puedan realizar actividades conjuntas, cooperación interinstitucional para poner en marcha la modernización del Estado peruano. Eso es lo que estamos suscribiendo hoy día. La posibilidad de que las instituciones públicas puedan digitalizar todos sus trámites. La posibilidad de que las instituciones públicas podamos vivir en el mundo del ciberespacio, que es el mundo de hoy día. Eso es lo que estamos suscribiendo. Uno de los convenios específicos permite que el tribunal pueda acceder a la base de datos del RENIEC, porque la base de datos del RENIEC contiene la información veraz, verídica de las personas. Será un esfuerzo de 90 a 120 días, pero es un esfuerzo conjunto que lo tenemos que hacer y después lo tenemos que lucir. Tenemos que decirle a toda la administración pública que aquí se hacen documentos virtuales y se firman virtualmente. En tanto, el TC proporcionará información de su jurisprudencia y ejecutorias sobre materias de interés para el RENIEC, entregándole gratuitamente las revistas y cuadernos que sobre dicha jurisprudencia publique. Del mismo modo, el tribunal recibirá el apoyo del RENIEC a fin de tomar la buena práctica de esta institución en la implementación de un modelo de gestión documental, para lo cual se plantean desarrollar una serie de acciones como pasantías, la entrega del software del Sistema Integrado del Trámite Documentario y el acompañamiento en la implementación del referido modelo. El Tribunal Constitucional es una de las primeras instituciones públicas con cargo de autoridad jurisdiccional que está firmando. Ya nosotros estamos firmando digitalmente, es cierto, las sentencias interlocutorias y los decretos de mero trámite, tanto administrativo como, digamos, jurisdiccional. Señor Jefe Nacional del RENIEC, que ojalá en la mayor brevedad posible podamos implementar estos conceptos tecnológicos que ustedes lo tienen. Queremos también que la justicia avance, pero avance a tono con los avances de la ciencia y la tecnología digital aplicada a la gestión pública, en este caso a la impartición de justicia. El presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Miranda Canales, participó en la ceremonia de intercambio de cartas para la adhesión del Perú a la Convención Antisoborno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. Al acto asistieron la ministra de Justicia, María Soledad Perestello, el titular de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, y otros distinguidos funcionarios. El compromiso del Perú también se ha puesto de manifiesto
en su activa labor internacional. Fue el primer país latinoamericano en tener el estatus de participante en nuestro grupo de trabajo sobre el cohecho. Antes de la formalización ya estaba participando. Y aquí se da, como ustedes vieron, una continuidad, y por supuesto con las instituciones nacionales que están aquí presentes, y se continúa esta lucha contra la corrupción con el apoyo de lo que han aprendido los países miembros de la OCDE en los 54 años que tiene de existir. El Pleno del Tribunal Constitucional resolverá más de 70 causas provenientes en su mayoría de la macrorregión centro durante la audiencia pública descentralizada que se realizará el 11 de noviembre próximo en el auditorio de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. El colegiado analizará 64 procesos constitucionales de amparo, 9 habeas corpus, 1 de cumplimiento y 3 habeas data. Del total de causas a ser vistas por el tribunal, 30 provienen de Ica, 20 de Junín, 11 de Pasco, 7 de Ayacucho, 4 de Huánuco, 3 de Apurímac y 2 de Huancavelica. Para la ejecución de la audiencia se han realizado coordinaciones con la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, la Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo, el Colegio de Abogados de las diferentes regiones que componen la macrorregión centro, entre otras autoridades. Precisamente, el presidente del TC, Manuel Miranda, se entrevistó con los decanos de los colegios de abogados de Ayacucho, Pasco y Junín, quienes se comprometieron a apoyar la audiencia pública programada. Recientemente, en la sala de audiencias del Tribunal Constitucional, el doctor Tomás Dube, director del Instituto Max Planck de Historia del Derecho, ofreció la conferencia magistral titulada Las ciencias jurídicas en Alemania y la transnacionalización del derecho. El doctor Dube es profesor de la Universidad Goethe de Frankfurt y es doctor en Derecho. Sus áreas de investigación se centran en la historia del derecho de la Edad Moderna y Contemporánea. El profesor Dube visitó nuestro país acompañado de distinguidos investigadores del Instituto Max Planck y realizó diversas actividades académicas. Es gran honor y una alegría para mí exponer hoy frente a ustedes en esta prestigiosa institución. Para mí, como historiador del derecho, Lima, la ciudad de los reyes, uno de los más importantes centros históricos de la comunicación entre juristas del entonces llamado Viejo y del Nuevo Mundo, sede de las más antiguas instituciones de enseñanza del derecho del continente o de la más antigua, es un lugar privilegiado para dialogar sobre la transnacionalización del derecho. No lo es, obviamente, solo por el pasado, sino también por el presente, por el esfuerzo de colegas como con quienes estamos teniendo el seminario sobre la diversidad y el derecho estos días, y por supuesto por la importante labor del Tribunal Constitucional. Así, les agradezco mucho por la invitación y también por su presencia en esta conferencia. A partir de las obligaciones internacionales adoptadas por el Estado peruano, surge el deber del Perú de generar condiciones para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Así lo estableció el Tribunal Constitucional al analizar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra ese grupo poblacional, ambas aprobadas por el Perú. Fue en el marco del proceso de cumplimiento correspondiente al expediente 04104-2013, en cuya sentencia dicho colegiado determinó que la generación de esas condiciones implica medidas legislativas que pueden incluir reformas institucionales para promover la inclusión de las personas con discapacidad y acciones para asegurar su efectiva igualdad. A criterio del TC, el trato homogéneo entre personas que poseen alguna discapacidad y personas que no padecen tal limitación puede suponer una forma de afectación al principio de igualdad por indiferenciación. Considera que dicho principio, expresamente reconocido en el inciso segundo del artículo 2 de la Constitución, se vulnera cuando se trata de modo desigual a sujetos que están en la misma situación, pero también cuando existe un tratamiento exactamente homogéneo de sujetos en una condición claramente diferente. Por ende,
para asegurar las condiciones de respeto del principio de igualdad, pueden resultar exigibles determinadas medidas que compensen la situación de desventaja que enfrentan las personas con discapacidad, concluyó el tribunal. El Tribunal Constitucional resolvió por mayoría declarar fundada la demanda de amparo contenida en el expediente 03228-2012, interpuesta por Carmen Cristina Chávez Cabrera contra el Seguro Social de Salud, E-Salud, al haberse acreditado la vulneración del derecho a la salud, en aplicación del artículo 1 del Código Procesal Constitucional. Del mismo modo, exhortó a E-Salud a informar a los pacientes cuando son intervenidos con dispositivos médicos quirúrgicos de un solo uso, a fin de que pueda determinar, en cuanto sea posible, la vinculación entre alguna infección o enfermedad producto del manejo de esos dispositivos. El Supremo Intérprete de la Constitución estima en su sentencia que en la presente causa el derecho a la salud se afectó porque no se tomaron en cuenta, antes de decidir el reuso de estos dispositivos médicos, aspectos relevantes que debían determinar la seguridad de esa práctica en nuestro país, de acuerdo a las consideraciones efectuadas por las autoridades de salud y del Ministerio de Salud. El tribunal precisa que en caso cambiara la normativa hacia una política que admita la posibilidad de reuso, deberían subsanarse 5 observaciones, entre las cuales podemos mencionar, por ejemplo, si las centrales de esterilización de los centros asistenciales de e-salud están en condiciones óptimas y pueden garantizar los estándares de bioseguridad, calidad, gestión e infraestructura definidos en los documentos normativos del sector. Si bien no resulta competencia de la Judicatura Constitucional, dice la sentencia, determinar el curso de la política en salud, ni exigir en cualquier circunstancia resultados concretos en esa área o sector, sí puede el juez constitucional controlar el accionar de las autoridades involucradas a fin de evitar que el progreso efectivo del derecho a la salud se vea afectado. El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Es autónomo e independiente. Se compone de 7 miembros, elegidos por el Congreso de la República por un periodo de 5 años. ¿Qué corresponde al Tribunal Constitucional? Conocer en instancia única la acción de inconstitucionalidad. Conocer en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias del habeas corpus, amparo, habeas data y acción de cumplimiento. Conocer los conflictos de competencia o de atribuciones asignadas por la Constitución conforme a ley. ¿De qué se encargan estos procesos? El proceso de habeas corpus protege la libertad individual o los derechos constitucionales conexos. El proceso de amparo protege los demás derechos constitucionales, con excepción de los protegidos por el habeas data. El proceso de habeas data protege el derecho de acceso a la información pública y el derecho a la protección de datos personales. El proceso de cumplimiento procede contra autoridad o funcionario reunente a acatar una norma legal o acto administrativo. El proceso de inconstitucionalidad procede contra normas que tienen rango inferior a la ley. El proceso de conflicto de competencia o de atribuciones hace respetar las competencias de la Constitución y las leyes que atribuyen a los órganos constitucionales. El Tribunal Constitucional, en una reciente sentencia, declaró fundado el habeas corpus de un procesado que se encuentra muy enfermo.
y ordenó al juez encargado del caso que se pronuncie de manera urgente sobre su pedido de detención domiciliaria. Para conversar sobre este tema nos acompaña la doctora Marianela Ledesma Narváez. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación. Doctora, ¿de qué trata este habeas corpus? ¿Cuál fue el petitorio de la demanda? ¿Cuáles son los derechos que se consideran vulnerados? Mire, este es un caso promovido a favor del ciudadano Herrera García, un procesado por peculado, que fue materia de que está sufriendo una prisión preventiva, pero que luego que el juez ordenó esa prisión, su salud comenzó a deteriorarse por una serie de situaciones que al final terminó el señor con una paraplegia. Entonces, en esas condiciones, él plantea la variación de la medida a un arresto o detención domiciliaria. Y el juez de la Corte del Cusco la Corte del Cusco señalaron de que podría asumir la detención, pero en un nosocomio en salud, y agotada la mejoría de su salud, podría regresar nuevamente al penal. En esas condiciones se apeló de la decisión, la sala argumentó de que ese era un tema del INPE y que ni siquiera el juez podía pronunciarse y que la detención debería salir. Esa situación llevó a que se plantee un habeas corpus al tribunal. Los argumentos que se cuestionaban de manera central fue el derecho a la motivación y el derecho a preservar la salud del interno y su integridad física. ¿Cuál es su opinión respecto a la tramitación de este habeas corpus en primera y segunda instancia? Sí, mire, este es un caso muy interesante por lo siguiente, ¿no? Y que nos debe llamar a la reflexión. Este habeas corpus mereció desde un rechazo liminar por el juez de primera instancia, y la sala también acompañó con esa posición bajo el argumento que lo que se quería era ir a una reevaluación nueva del criterio que se había tenido para mantener la detención provisional. Cuando sube al tribunal, el tribunal con muy buenos ojos analiza este caso y advierte que esto no se da las condiciones ni para un rechazo liminar, sino hay derechos fundamentales latentes que requerían ser preservados. Como por ejemplo, un tema que fue de relieve fue el tema de la salud y el tema de la motivación, que se explicó, se justificó para poder argumentar la detención de este ciudadano pese a las condiciones de salud que tenía. Sobre lo que señaló, se indica que las resoluciones impugnadas contienen una motivación sustancialmente incongruente. ¿Qué consideró el tribunal al respecto? Sí, mire, en el caso concreto lo que buscó es prevalecer las dos medidas o hacer prevalecer estas dos medidas, una detención y a la vez un arresto domiciliario. Lo que el tribunal ha advertido es que dos medidas limitativas no podían concurrir a la vez, una puede sustituir a la otra y sobre todo el arresto domiciliario sustituye a la detención, a la prisión preventiva. Y también hay que poner de relieve la idea de que las motivaciones precisamente son garantías que se da a los justiciables para evitar la arbitrariedad de los jueces en los criterios que puedan tomar. Más aún que lo que se pide es que esas decisiones se basen en hechos objetivos y que guarden una relación con el ordenamiento jurídico al que se debe recurrir, ¿no? Situación que no se dio en este caso. ¿Cuál es el fallo del Tribunal Constitucional en este habeas corpus? Mire, en este habeas corpus el tribunal declaró fundado el pedido de nulidad de la decisión que impedía el arresto domiciliario. Y más allá de esta decisión, quisiera poner de relieve o de la trascendencia de este caso en 4 ideas centrales, ¿no? Primero, reflexionar sobre si el habeas corpus realmente es un mecanismo que tutela los derechos de las personas, sobre todo restringidas de su libertad y vinculadas con la afectación a su integridad o a su salud. Y lo que ha puesto en evidencia el tribunal es que no se ha llevado un procedimiento de habeas corpus correcto, porque el juez debió no hacer un rechazo liminar, sino debió haber verificado las condiciones en las que se encontraba este interno y dictar de repente las medidas correctivas en esas condiciones, ¿no? Además, también este caso nos hace ver un habeas corpus conexo, porque la idea central acá también ha estado vinculado con el tema de la motivación, ¿no? En la que se ha puesto en evidencia la gran incongruencia que incurrió el juez al mantener 2 medidas restrictivas de libertad, ¿no? Prisión provisional y a la vez un arresto domiciliario.
También tenemos que dejar constancia que el tribunal en este fallo respeta las competencias de los jueces ordinarios, porque lo que hace es combinar que el juez, dentro de un plazo de 48 horas, dé el pronunciamiento correcto al caso concreto, más no el tribunal infiere o interfiere en la decisión de fondo que debe tomar el juez. Y por último, quisiera también hacer referencia que el caso podría de repente llevarnos a hablar de un habeas corpus correctivo, ¿no? Cuando se pone a hablar sobre las condiciones de las detenciones de estos procesados que están afectados por su salud. Sin embargo, lo que quiere poner en énfasis el caso no es que estamos ante un habeas corpus correctivo, porque no se estaba cuestionando las condiciones carcelarias, lo que se estaba cuestionando es la motivación nada congruente que asumió el juez penal para mantener una persona detenida y a la vez también decirle que mantenía un arresto domiciliario y a la vez mandarle a que vaya a esa luz a continuar su restricción de su libertad en esas condiciones, ¿no? Entonces, es un caso bastante interesante que ojalá la colectividad jurídica lo pueda leer y pueda tener las mejores críticas a la decisión que tomó el tribunal. Gracias, doctora Ledesma, por estos interesantes aportes en torno a este habeas corpus. Le estaremos invitando para una próxima edición del programa. A ustedes, muchas gracias. Hasta aquí el presente programa de Tus Derechos. Hasta la próxima.